voyez, la grâce spéciale de Lourdes, c'est une grâce de conversion. Les guérisons du cœur, les guérisons de l'esprit. A Lourdes è il luogo di preghiera. Chi viene a Lourdes non può se non respirare preghiera. E vediamo anche dai giovani e dai malati la preghiera e la loro forza. Lourdes es un lugar magnífico donde la Santísima Virgen ha querido poner su morada entre nosotros. Il y a beaucoup de foi, il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de changements dans la vie de quelqu'un, spirituellement, moralement et physique. Cuando uno entra aquí, como que empieza a recogerse, para estar en compañía de la Virgen, y allí creo que en el silencio, más que nunca salen de nuestro corazón todas aquellas cosas que queremos pedir. Normalmente la gente que se desplaza hasta aquí viene cargada de muchas cosas y sobre todo no vienen solamente en nombre suyo, sino vienen en nombre de el papá, el tío, hasta los bisabuelos, porque piden muchos hasta por sus antepasados, ¿no? Las almas del purgatorio, etc. Entonces la gente viene aquí como prácticamente arrastrada, ¿no? Por esa carga y salen de aquí volando, renovados, llenos de paz. La Virgen Santísima, como verdadera Madre nuestra, se manifiesta a los hombres con celestiales consuelos. Nos muestra el camino del cielo, el Evangelio, y mediando ante Dios Padre por nosotros, que somos pecadores, nos ofrece palabras de eterna sabiduría divina, palabras de salvación. Así, un 11 de febrero de 1858, a los 4 años de haber sido proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, se aparece la Virgen Santísima en una zona montañosa del sur de Francia, en la pequeña localidad de Lourdes, y desde entonces derrama sus gracias sobre todos los que se acercan a venerarla. Lourdes, lugar santo, beneficiado con el amor maternal y universal de María. Este santuario mariano es un lugar de encuentro con la Virgen Santísima, la Madre de Dios, nuestra Madre. Pero, ¿a quién se aparece la Virgen Santísima? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? La Virgen María se aparece a aquella jovencita llamada Bernadette Soubirous. Tenía solo 14 años cuando por primera vez contempla aquella faz celestial. Sus padres, Francisco y Luisa, que se querían mucho, formaron una verdadera familia cristiana y como tal acostumbraban a reunirse todas las noches, antes del descanso, para rezar oraciones tan piadosas como sencillas. El Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, encomendando a la Virgen todas sus necesidades, que ciertamente eran muchas, porque se trataba de una familia muy pobre, humilde. Bernadette nace en el mismo molino de Bolí, donde su padre se desempeñaba como un hombre realmente trabajador y sufrido, desviviéndose por su familia. Pero la desgracia, que a veces se asoma sin llamar, muchas veces tocó a esta puerta.
quedaron fiados y arruinados en muchas ocasiones, en gran medida porque otros no les pagaban lo requerido, por lo que tuvieron que mudarse de casa en más de una ocasión dentro del mismo pueblo por falta de dinero. Ellos se fiaban de la divina providencia. La vida de Santa Bernadette fue un continuo darse a Cristo crucificado. Desde su nacimiento se podría decir que estuviera predestinada a soportar una vida de sufrimientos y de renuncias propia de los santos. Hija primogénita, vio morir a varios de sus hermanitos muy tempranamente. La enfermedad y la pobreza, que no sabemos cuándo llega, las aceptó con total resignación y abnegación. Sufrió en sus propias carnes la epidemia del cólera, que la fue debilitando hasta contraer asma. Pero Bernardita, a pesar de esta debilidad física, mostró siempre una gran fuerza de carácter, tenacidad, una piedad muy sólida, una confianza ciega en Dios para hacer frente a las adversidades. Por eso llevaba siempre consigo en su delantal el Santo Rosario, verdadera arma espiritual frente a las contrariedades. Pareciera como si en su alma llevara inscrito siempre el deseo de abrazar la cruz. Por eso no se quejó de los continuos traslados de hogar que soportó su familia en Lourdes, hogares que hasta hoy, y en las proximidades del santuario, aún podemos ver muy bien conservados. El molino de Bolí, donde vivió alrededor de 10 años, hasta que sus padres no pudieron pagar el alquiler. El calabozo, o le cachot, único lugar misérrimo que encontró la familia tras el abandono del primero. O el hospicio de las Hermanas de la Caridad, primer peldaño decidido para abrazar la vida consagrada. Una joven molida como grano de trigo, fue ese alma víctima en obediencia firme a los deseos de la Virgen Santísima. Yo creo que son lugares, signos de la presencia de una santa, como el calabozo, donde viven sus padres, que eran pobres, muy pobres. Hay una frase muy bonita puesta en francés: ellos eran pobres pero compartían. Su casa, la parroquia donde fue bautizada, el hospital, lugares donde Bernadette completa toda su entrega, toda su generosidad, toda su vida. La vida de Bernadette es de mucho sufrimiento. De hecho, la Virgen le dice eso, ¿no? Yo no te voy a hacer feliz en la tierra, sino en el cielo. Santa Bernadette probablemente ha sido de las santas más humildes de la historia. Es decir, es una mujer con una profunda humildad. Ella no se siente nada delante de Dios ni de los hombres, ¿no? Ella totalmente desaparece, como los santos. Desapareció como la sal en la comida. Ya lo único que quería es que apareciese el amor de Dios y el amor a la Virgen. Ella nunca fue la protagonista, sino sencillamente el protagonista de toda su vida era el Señor, que a través de la Virgen le comunicaba la preocupación de Dios por la humanidad. En todo esto manifiesta una mujer que ha sufrido mucho, pero manifiesta también una mujer que ese sufrimiento no le ha amargado el corazón porque lo ha vivido desde Dios. Ella se dejó en sus manos. ¿Qué es lo que es la santidad? La santidad es vivir cumpliendo la voluntad de Dios, y ella acepta totalmente lo que Dios quiere para ella. La Virgen se aparecerá a Bernadette por primera vez un 11 de febrero de 1858. Acompañada de su hermana Toinette y de una amiga, las tres se dirigen a recoger leña por los alrededores de Lourdes. Ramas secas, pequeños troncos. Al llegar al río Gave, situado cerca de la llamada Gruta de Massabielle, ambas lo cruzan, pero Bernadette, que se está descalzando para cruzarlo, oye un ruido, como un viento. Al levantar los ojos, vi a una jovencita que me sonreía con muchísima gracia y que parecía invitarme a que me acercase a ella, pero yo aún sentía miedo. Sin embargo, no era un miedo como el que había sentido otras veces, porque me hubiese quedado mirando siempre a aquella. Y cuando se siente miedo, uno huye enseguida. Entonces me vino la idea de rezar. Metí la mano en el bolsillo, tomé el rosario que llevo habitualmente
Me arrodillé e intenté santiguarme, pero no pude llevarme la mano a la frente. Se me cayó. Mientras, la joven se puso de lado y se volvió hacia mí. Esta vez tenía el gran rosario en la mano. Se santiguó como para empezar a rezar. A mí la mano me temblaba. Intenté santiguarme otra vez y pude hacerlo. Desde aquel momento no tuve más miedo. Yo rezaba mi rosario. La joven deslizaba las cuentas del suyo, pero no movía los labios. Mientras rezaba el rosario, yo miraba cuanto podía. Ella llevaba un vestido blanco que le bajaba hasta los pies, de los cuales solo se veía la punta. El vestido quedaba cerrado muy arriba alrededor del cuello, del que colgaba un cordón blanco. Un velo blanco que le cubría la cabeza descendía por los hombros y los brazos hasta llegar al suelo. Sobre cada pie vi que tenía una rosa amarilla. La faja del vestido era azul y le caía hasta un poco más abajo de las rodillas. La cadena del rosario era amarilla, las cuentas blancas, gruesas y muy apartadas unas de otras. La señora estaba llena de vida, era muy joven y se hallaba rodeada de luz. Cuando hube terminado el rosario me saludó sonriendo, se retiró dentro del hueco y desapareció súbitamente. Bernadette había presenciado la aparición de la Virgen Santísima, pero realmente todavía no sabía quién era ella. Por eso, tanto en sus declaraciones ante el comisario Jacomet como ante el párroco, el padre Pegamal, incluso ante su familia y vecinos, la nombra como Aqueró, que era el nombre que se daba en dialecto patuá en el que ella se expresaba y que significa aquello que he visto. Lo único que Bernadette entendía era que sentía una fuerza interior tan grande que la empujaba a volver a la gruta. Al principio no la creían. Hubo burlas e incomprensiones. E incluso el padre Pegamal, párroco de Lourdes, por aquel entonces, le insta a que le preguntara realmente por su nombre, para que así todos supieran quién era. Ella responderá afirmando que era la Inmaculada Concepción. Terminología que la jovencita no entendía, ni había oído nunca mencionar con anterioridad. Inmaculada Concepción. Yo era la Inmaculada Concepción. Lo hablan patúa, significa que es la Inmaculada Concepción. Este ha sido quizás el gran argumento para que el párroco de Lourdes descubra que era verdaderamente las apariciones. Porque una niña no sabía lo que era la Inmaculada Concepción, que este dogma significa que María ha sido concebida sin pecado original. María ha sido redimida porque el único redentor que existe es Cristo, pero como dice una oración bellísima y un himno, a todos nos dejan caer y nos levantan, y a la Virgen no la dejaron caer, sino que nació sin pecado original, sin mancha. Eso es la Inmaculada Concepción. La noticia de las apariciones corrió por toda la comarca. Se ha aparecido la Virgen Santísima. ¿Cómo? ¿La Virgen Santísima? Sí, a una jovencita, en la gruta de Massabielle. A Bernadette Soubirous. Y aunque siguió habiendo dudas, la gruta se llenaba cada vez de más fieles. En una de estas 18 apariciones, la Virgen pide a Bernardita que escarbe en el suelo y que allí beba agua. Y aunque ella no veía nada de agua, obedeció hasta lograr beberla. Al principio salía con barro, lo que escandalizaba a la gente. Todo esto supuso una prueba de humildad para Bernardita, una prueba de obediencia y confianza. La Virgen pide que no solo hagamos penitencia por nosotros mismos, sino también por la conversión de los pecadores.
La Virgen le va dando un mensaje, que en el fondo es un mensaje de volver al Evangelio, un mensaje evangélico, un mensaje de paz, un mensaje de rezar por los pecadores. La Virgen quiere hacerle ver que ahí hay una fuente que tienen que beber y que esa fuente es signo de la vida, que es Cristo, es un símbolo de esa vida, y que ahí en esa fuente pues es también como está simbolizado en la Eucaristía, que luego va a estar tan centrado en Lourdes, y también en el perdón de los pecados, que también es signo como el agua del perdón de los pecados, en el sentido de que el bautismo se nos da con el agua, y también la penitencia también nos purifica con el agua y también nos lava nuestros pecados. Es agua que muchos peregrinos beben, incluso muchos enfermos, y que a veces en algunos casos hasta puede haber milagros, ¿no? Alguien ha escrito que el gran milagro de Lourdes es Santa Bernadette, aunque es muy bonito lo que decía Santa Bernadette. Decía ella, la fuente no es para mí, cuando le decían que fuese a beber la fuente, porque para así curar, ella decía, la fuente no es para mí, la fuente no es para mí. La Purdá, así se llamaba bajo la ocupación romana este territorio galo donde se encuentra la actual Lourdes, un pequeño pueblo enclavado en los Pirineos franceses. Se dice que lo domina una fortaleza, el castillo de Lourdes, pero realmente es la Virgen Santísima quien con su amor de madre arrastra a este lugar a más de 5 millones de peregrinos todos los años, venidos de más de 150 países, y los arropa con su manto celestial. Reconocido como centro de peregrinación para la sanación corporal y espiritual de los fieles, este santuario cuenta con 8 hospitales que acogen a más de 70.000 enfermos, además de sus acompañantes, médicos, enfermeras, voluntarios. Es el segundo lugar, después de Roma, de peregrinación de la cristiandad. Sobre la Gruta de las Apariciones, y para conmemorar tan extraordinario acontecimiento, se han construido sucesivamente 3 iglesias superpuestas. La Basílica de la Inmaculada Concepción, o también llamada Basílica Superior, que data de 1871, se construyó en respuesta a la petición de la Virgen Santísima cuando dijo: «Quiero que se construya aquí una capilla». En su interior destacan hermosas vidrieras representando el misterio de la Inmaculada Concepción. La cripta, de 1886, fue la primera capilla que se abrió al público. Monseñor Laurence, quien en 1862 proclamó la autenticidad de las apariciones, celebró aquí la Santa Misa en presencia de Bernadette. Y la Basílica del Rosario, o Basílica Inferior, de 1889, dedicada al Santísimo Rosario, para honrar a la Virgen, que se aparecía siempre con un rosario en la mano. En cada una de estas capillas laterales se representa uno de los 15 misterios del Rosario. Además, desde aquí se bendice a los peregrinos con el Santísimo Sacramento. Y no muy lejos de este bello complejo arquitectónico, al otro lado del río Gave, la Basílica de San Pío X, consagrada en 1958 por el cardenal Roncalli, futuro Papa Juan XXIII, con motivo del centenario de las apariciones. Pero nada de todo esto es tan grande como el amor que nos tiene a nosotros la Virgen Santísima. Por eso, en este bendito lugar, es a diario cuando se celebran las ceremonias religiosas, santas misas, reviviendo con intensidad el santo sacrificio del altar, el Vía Crucis, sendero de oración para adentrarnos en las meditaciones de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en su camino al Calvario, que tanto amó y practicó Santa Bernadette, y procesiones con el Santísimo Sacramento para bendecir a los enfermos. Una de las cosas que le pidió la Virgen de Lourdes a Bernadette es que le dice que hagan aquí una capilla y que vengan en procesión. ¿Qué significa venir en procesión? Es ir todos juntos. En la procesión no voy yo solo, vamos todos juntos y vamos todos acompasando el caminar del más débil. El individuo no solo es individuo, forma parte de un gran cuerpo.
Y de hecho es así como se define a la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, donde todos los miembros están los unos para los otros, viven los unos para los otros, los unos de los otros. Entonces es la conciencia nueva que necesitamos, y yo creo que con esto la Virgen viene a ayudarnos a que rompamos nuestros egoísmos, nuestra forma de ver individualista al ser humano y verlo como Dios lo vio, que es en familia. La gruta de Massabielle es uno de los lugares más frecuentados, accesible a su veneración día y noche. Junto a la bella imagen de Nuestra Señora de Lourdes y a la izquierda del altar se encuentra la fuente milagrosa que brotó aquel 25 de febrero de 1858, cuando la Virgen le dijo: «Ve a beber a la fuente y a lavarte en ella». Siguiendo el margen del río Gave, situadas más allá de la gruta, se encuentran las piscinas que, reconstruidas desde 1955, invitan a sanos y a enfermos a sumergirse en ellas. La ciudad donde se sufre, donde son acogidos los que no quiere nadie aparentemente. Los enfermos son el tesoro de la Iglesia, eso lo dice el Papa Juan Pablo II, lo decía. Por lo tanto, los peregrinos encuentran en Lourdes un lugar de encuentro con Dios a través de su Madre, la Inmaculada. Yo he estado allí en Lourdes, me he bañado en las piscinas y en ese momento no tenía ningún mal físico, pero lo hacía como una renovación del bautismo, lo hacía como un volver a la sanación interior, un pedir que esas aguas santas, diríamos, renovaran todo mi ser. El agua fecunda, purifica, da y devuelve la vida, quita la sed y cura. Y es así que por multitudes vienen a este santuario bendito a inundarse de esta agua pura e incontaminable, a llenarse de la palabra de Dios, a solas, en el silencio, reflexionando. Busquemos también nosotros a aquella que a nuestros corazones llega si la dejamos entrar. El agua es signo de la vida para un cristiano. Jesucristo se lo dijo en la Samaritana: tengo sed, y lo dice en la cruz. Y Jesucristo se define como el agua viva. El agua es un símbolo de la vida, Dios es la vida. Por lo tanto, ahí en Lourdes está representada esa vida, ¿no? Nuestra Señora le promete a Bernadette no hacerla feliz en la tierra, pero, sin embargo, deja aquí una señal que a muchos ha hecho y sigue haciendo felices: el agua, fuente de vida que ha obrado muchísimos milagros. Es la Virgen quien busca a sus hijos enfermos y les devuelve la salud. Dios hace grandes milagros por medio de ella, la llena de gracia, la Inmaculada. Su deseo es, como una madre, acogernos para prepararnos y llenarnos del Espíritu Santo, verdadera meta del peregrino y de todo cristiano. María. Ella es quien suscita milagros para que otros crean y se llenen de su amor maternal, con confianza, con paciencia y en total resignación a la voluntad de Dios, porque a unos curará corporal y espiritualmente, y a otros les dará las gracias necesarias que más les convengan. Aceptemos, pues, las enfermedades como venidas de la mano de Dios para nuestro bien espiritual. Bernadette no fue curada de sus dolencias corporales, sin embargo, fue llena del Espíritu de Dios. Por eso, busquemos en este santuario mariano amar tanto las gracias que se nos otorgan como las cruces que se nos envíen para la mayor gloria de Dios. Las enfermedades no son castigos. Dios no quiere nada malo para nosotros. Vamos, y eso se lo dije al médico y se lo he dicho a todos. Ay, esto me la da Dios para algo bueno. Estoy convencidísima. Traumático, claro que lo es. Dolores, pues mucho. Penas y llantos, pues también mucho. Pero vamos, que estoy convencida que Dios me ha dado el cáncer para mi bien. Para bien mío y a lo mejor para bien de los que están a mi alrededor. Estoy convencida, pero no solo a mí, a todos.
Que lo sepamos aprovechar o no lo sepamos aprovechar, eso ya es la libertad de los hijos de Dios. Pero todas las pruebas que nos da el Señor es para bien nuestro. El cielo no nos lo regalan. Tengo un hijo que me dice, uy, yo con lo que reza mi tía Sol y mi madre ya tengo un palco en el cielo. Y yo digo que no, que hay que ganársela. Uno de los grandes frutos que ha dado y sigue dando este santuario mariano son las hospitalidades de Lourdes, es decir, el voluntariado al servicio de los peregrinos, sobre todo los enfermos. Respuestas sinceras de los fieles a la Madre de Dios, conciencias despiertas y agradecidas a las gracias recibidas. Manantial de almas marianas que ofrecen su tiempo al hermano desvalido y que, cumpliendo generosos la enseñanza evangélica, como si se lo hicieran al mismo Cristo, auxilian a los más pequeños, entre ellos los enfermos. Para mí ser voluntario representa la aportación un poco de poder dar algo que los otros carecen, entonces que al mismo tiempo me enriquece. Yo llevo aquí unos 10 años y cuando el primer año, la primera experiencia, pues te atreverías a decir algo en la Basílica de San Pío X, y se me ocurrió, lo único que se me ocurrió es darle las gracias a los enfermos, porque la verdad es que esto es gratificante para nosotros. La experiencia más fuerte es cuando ves al enfermo, esa fe, ese amor, que están tan limitados, pero que ellos se sienten felices. Para mí esa es la mayor experiencia que yo he tenido. Vienes un año y luego pues ya poco a poco, pues te vas enganchando, la Virgen te agarra. El fin principal de las hospitalidades, de estas asociaciones, son traer enfermos a Lourdes. Aquí el enfermo viene a encontrarse con María, a encontrarse con la Madre, pero no ya con esa idea que tenemos o podemos tener del típico tópico de buscar el milagro, ¿no? Yo traduciría milagro por esperanza. Lourdes es un lugar de esperanza, donde los enfermos vienen gracias a los voluntarios. Somos cerca de 100.000 voluntarios de todo el mundo los que cada año nos reunimos aquí. Gente que viene pagando su viaje, que viene a Lourdes a atender a los enfermos, dejando a su familia, dejando todo lo que tienen en su ciudad y dedicándose al hermano que sufre, que es el enfermo. Por lo tanto, el voluntariado que viene a traer al enfermo y a ponerlo ante María, para que ella, en esa gruta maravillosa que tenemos detrás, para que ella pues sea portavoz ante el Padre de lo que ellos quieran decir. Desde la aparición de la Virgen Santísima, la gruta de Masabiel es tierra de evangelio, lugar de encuentro con Dios a través de María, que es luz de Dios para iluminar nuestro camino, roca de fe, de fidelidad y de amor, piedra preciosa engastada en el corazón de la Iglesia. Unámonos a María, imitemos sus virtudes, su abnegación, su conformidad con la voluntad de Dios. Como a Madre corredentora, pidámosle con insistencia: ruega por nosotros ante Dios Padre, y a través de tu Hijo, sánanos de nuestros males espirituales, corporales, materiales. La Virgen lo que espera de nosotros es que vivamos con gozo y alegría nuestro ser cristiano. Ahí está esa frase bellísima de Pablo VI en Loreto: no se puede ser cristiano si no somos marianos. Por lo tanto, la Virgen es el camino más recto y más corto para llegar a Jesús, dicen los santos. Y el Papa ha dicho incluso que no solamente es que estar ya en María es estar en Cristo. Por lo tanto, la Virgen no tiene más que un objetivo y una llamada profunda, y es introducirnos en el amor de Jesús, en el Dios amor, vivir imitando a María, ¿no? San Maximiliano Kolbe decía que la voluntad de María es la voluntad de Dios. La Virgen no tiene más voluntad que la de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Si vivimos en esa voluntad de Dios, como vivió María, pues tenemos que vivir las virtudes. ¿Qué virtudes? Yo diría sobre todo las teologales: la fe, la esperanza y la caridad. María fue una mujer de fe, una mujer que esperó contra toda esperanza y sobre todo que vivió como madre del amor entregando la vida. Y luego pues todas las demás virtudes, también los consejos evangélicos, la pobreza, la castidad, la obediencia. Todo eso significa pues que la Virgen nos enseña a vivir amando y entregando la vida por amor. Si miramos a otros lugares, si miramos más a la televisión que a María, si miramos más a lo que dicen los periódicos que a María,
Si miramos más incluso a nuestras inclinaciones más que a María, difícilmente encontraremos el camino. Y mirando a María, pedirle la fuerza para seguirla siempre. Desear imitarla, desear ser hijos suyos, estar convencidos que nada hay precisamente como en María, que ella es el modelo más perfecto de la humanidad. Son tantos los lugares en Lourdes donde esparcir nuestras oraciones, donde podemos meditar el nítido mensaje que la Virgen expresó a Bernadette en sus benditas apariciones. El misterio de su Inmaculada Concepción, la necesidad que tenemos de practicar la virtud de la pureza en un mundo tan necesitado de ella, la aceptación de las virtudes de pobreza y humildad, el valor santificante de la cruz en este mundo, a la espera de recibir el galardón del cielo, la importancia del rezo del Santo Rosario diario como vehículo de nuestra salvación. Por eso nos invita a rezarlo como ejercicio de piedad agradable a Dios Padre. Ahí está ella, dándote su corazón, fuente de la vida eterna, para que, uniéndote a sus oraciones, contemples algún día la faz de su Hijo Santísimo, porque ella, María, quiere que seamos santos. Es la vocación de todo hombre y mujer, ser santo. La santidad es una llamada por el bautismo, a plasmar en nuestra vida los sentimientos de Cristo. Por eso el mensaje de Lourdes no es más que recordarnos nuestra profunda vocación a la santidad, y esto nos viene a través de la Santísima Virgen, nuestra Madre. La persona santa es la más lógica y la más consecuente. Yo he encontrado el mayor de los tesoros, he encontrado oro puro, todo lo demás es hojalata. ¿Qué hago yo cuando me desprendo de la hojalata? No hago nada que me haga daño, al contrario, lo hago de mil amores, porque lo que voy a recibir es infinitamente mayor, y si no suelto eso no puedo coger aquello. Por tanto, el santo no es ningún irracional, es al contrario, el más inteligente, el más consecuente y el mejor negociante. Y así, como en la bella inscripción rotulada bajo una entrañable escultura cerca de la gruta, que reza: «Es más importante reencontrar la fe que reencontrar la vista». Son legión quienes buscan la pureza del corazón, llenándose de amor y de oración. Es más importante la fe, pues, que a veces la vista, porque tú puedes ver el mundo, puedes ver las cosas bonitas que ha hecho el Señor, pero te puede faltar pues lo principal, que es el amor a Cristo, y luego el saber llevar ese amor a las personas con las cuales vives. Yo, como confesor aquí en el santuario, aquí palpas los milagros cada día. Aquí ves personas que vienen sin fe y que gracias pues a que aquí sigue estando pues la presencia maternal de María, ves que las personas cambian, ves que las personas pues vienen a pedir pues a veces curaciones corporales, pero lo que se llevan son curaciones espirituales que ellos luego agradecen muchísimo. Las conversiones no son por lo general conversiones clamorosas, se realizan dentro del corazón de cada uno, y eso se constata principalmente en la capilla de las confesiones. Ahí es donde se manifiesta realmente la acción de la gracia de Dios. Las gracias que recibe uno en Lourdes son los dones, las gracias, los regalos que Dios da, que suelen ser siempre regalos y gracias de conversión, de una llamada a vivir el amor de Dios, de una llamada a convertirse, de una llamada a compartir con los enfermos. Esas son las gracias que tiene Lourdes, que en el fondo es como esa agua que le descubre la Virgen a Bernadette, esa agua viva que muchos beben físicamente o espiritualmente, beben de las fuentes de la salvación, que dice la Escritura, que dice el Evangelio. Estas gracias resuenan con un eco de imitación en tantas almas que aquí encuentran su refugio y su centro interior. Todos los sábados se realiza una procesión que jamás se suspende y que va desde el frente de la basílica hasta la entrada principal del santuario, donde, con el rezo del Santo Rosario de los peregrinos en varias lenguas, se venera a la Santísima Virgen. Ni las inclemencias del tiempo interrumpen las procesiones,
y se pide por todos los que aquí llegan a visitar a la Inmaculada de la Gruta. De abril a octubre, este rosario de las antorchas se realiza cada tarde. Lourdes es el encuentro con Dios a través de María. Un lugar donde poder alcanzar misericordia infinita. Un lugar donde todo te invita al recogimiento y a la oración. A cada paso respirarás ese deseo de perfección cristiana que solo puede venir de aquella, la Virgen Santísima, que, como a Bernadette, nos concede a todos las gracias necesarias para nuestra salvación. Sigamos los pasos de esta joven, de vida ejemplar, santa, que, aunque repleta de espinas, siguió incansable los caminos del Evangelio. Al recorrer este santuario, se refleja radiante y fiel la humilde vida de una joven que, deseosa de cumplir los deseos de la Virgen Santísima, aceptó la voluntad de Dios en ella. Su vida fue ejemplo de santidad, de entrega, de abnegación, sacrificio y dolor esperanzado. Cruzó los lodazales desde la orilla de la sinrazón a la orilla santificante del amor de Dios. Uno ve que los personajes que en la historia más te llenan son los santos. Ni los Napoleones, ni los grandes, al final ves que las personas más realizadas en la vida han sido los santos. Aunque no sea más que por los sufrimientos, las humillaciones y por su paciencia, yo creo que, y por su profunda humildad, yo creo que Bernadette es verdaderamente un testimonio del amor de Dios para el hombre de hoy y de todos los tiempos. Te doy gracias, Señor, porque has revelado estas cosas a los más pequeños. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que acudimos a vos. Ave